Abordará a continuación una aproximación analítica conceptual y la forma de aplicar en el ámbito organizacional el concepto de mental toughness, que podríamos traducir como fortaleza o resiedumbre mental, tema que sin duda es muy relevante hoy en día, donde debemos responder efectivamente ante diversos estresores. Les recordamos además, por favor, al final del webinar, responder la encuesta, y una vez que termine la conferencia el profesor Pucher, también habrá un espacio de preguntas y que vamos a discutir y tratar de responder en este contexto. Dejo con ustedes entonces al profesor Juan Andrés Pucher. Muchas gracias. Hola, gracias Regina, gracias a todos. Ahora tengo que, eso sí, comenzar la presentación con una aclaración. No estoy asesorando al ejército en el centro de liderazgo. Tuvimos una conversación el otro día a raíz de este tema y lo habíamos comentado con Regina precisamente antes de comenzar. ¿Ya? Hay mucho interés en el tema de mental toughness, así como en resiliencia y otros conceptos asociados. Déjeme que comparta la pantalla y vamos a revisar lo esencial. ¿Ya? Por chiquilla, Regina, ¿se logra ver? Sí, se ve completo y bien. Muchísimas gracias. Miren, en la presentación el foco va a estar en el punto 1 y 5, ¿ya? En los 40-45 minutos la idea es revisar de qué se trata originalmente el concepto de mental toughness, después por qué se desarrolló ahora con más fuerza y pasó del mundo deportivo al mundo gerencial, al mundo del coaching, cómo se relaciona con otros conceptos, eso lo vamos a ver muy rápidamente, y cuáles serían las bases de esta capacidad. Hay que revisar un par de ideas adicionales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos no es solamente que la gente desarrolle capacidades de control en el mundo deportivo, que es un tipo de tarea normalmente bastante específico, sino que queremos aplicarlo en el mundo del trabajo, donde vamos a ver que hay una diversidad de roles y de desafíos mayor, ¿ya? Con todo el respeto por el mundo deportivo, que lo tengo, y todo el esfuerzo que requiere, en algunos casos implementar un nuevo sistema de proyecto o gestión de procesos en excelencia operacional puede tener complicaciones técnicas que no estaban en el mundo deportivo. Y por tanto hay que entender cómo complementar mental toughness con estos otros elementos. ¿Ya? Me voy a lo que es lo central de la presentación, que es el punto 1. ¿De qué se trata el mental toughness? La idea parte a comienzos de los 80. ¿ya? Esta es una definición del año 82 de Jim Loehr. Él decía, es la capacidad, ¿ya? No es un rasgo, no es un factor, sino que es una capacidad para desempeñarse de manera consistente, o sea, para mantener el nivel de esfuerzo y desempeño en el nivel superior de los talentos, sin importar las circunstancias, ¿ya? Bajo presión. Él parte trabajando en una diversidad de deportes, particularmente con tenis, pero deriva hacia el mundo del coaching y del desarrollo ejecutivo, como la mayor parte de los autores en esta línea. Ahora, ¿qué es lo que él estaba pensando cuando traslada esta capacidad, el desarrollo de esta capacidad de mantener desempeño? Y su modelo, la pirámide de alto desempeño, ha aparecido un artículo sobre lo que él llama el atleta corporativo. Perdón. ¿Ya? Él plantea que efectivamente lo común al mundo deportivo y empresarial, en primer lugar, es una capacidad física. ¿Ya? Que las personas logren, y eso lo recomienda, mantener hábitos de sueño, de entrenamiento, que mantengan el vigor. Y sobre esos rituales o hábitos, además es necesario desarrollar una capacidad emocional de control de la ansiedad. Hoy día hablaríamos de mindfulness, de meditación para hablar de ese tema. ¿Cómo uno logra controlar las fuentes de estrés? Que por sí mismo es todo un tema. Y adicionalmente, sobre la capacidad física
y emocional, es necesario desarrollar capacidad mental. Este es un punto que vamos a retomar después con más detalle, pero fundamentalmente estamos hablando de la capacidad de controlar la actividad. ¿Ya? ¿Cómo yo logro tener una posibilidad de reflexionar sobre la manera en que pienso, de una manera que me permita detectar mejor las causas? A lo mejor un ejemplo sirve. ¿Ya? Es distinto a la persona que dice, mi jefe no escucha, ¿ya? Mi jefe es una cucaracha enojona que no escucha a nadie, a la persona que dice, en realidad mi jefe no es que no escuche, no es un problema de sordera, mi jefe no confía en mí, porque no hemos planificado juntos. ¿Ya? El pasar desde estas representaciones estáticas, mi jefe no escucha, la raza es la mala, los chilenos son impuntuales, a representaciones más específicas y causa-efecto, mejora la capacidad cognitiva en la toma de decisiones. ¿Ya? Y entonces, sobre una capacidad física básica y un control de la ansiedad, es necesario mejorar la capacidad de reflexión y análisis. Y sobre eso, él habla de la focalización, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad espiritual, el poder conectar los objetivos de corto plazo con una misión o visión ética, idealmente, de largo plazo. Ahora, este modelo hace bastante sentido, es un modelo sistémico que amplía niveles de análisis, y es necesario complementarlo con otros estudios, ¿ya? Que vamos a retomar después. Por lo menos hay otros dos modelos que vale la pena conocer. El de Jones, Hampton y Conanton, es un modelo que se ha basado en estudios cualitativos. Estos autores han publicado por separado y juntos 2 artículos sobre la definición y los componentes. Su modelo es bastante más detallado, abarca alrededor de 30 elementos que tienen que ver con lo anterior, ¿ya? Hay un primer elemento general de actitud o esquema mental, lo que aparece al lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Donde lo central tiene que ver con la confianza, que ellos llaman belief, que uno cree en sí mismo. Pero este creer en sí mismo está asociado a los focos u objetivos de largo plazo. Va a tener que ver finalmente con eso que hace que un deportista pueda disfrutar el sufrimiento. ¿Ya? Incluso aunque no gane, si mejoré mi marca, si di lo mejor que pude, ¿ya? Esa satisfacción y orgullo está asociada a esta confianza en sí mismo. ¿Ya? Que estos autores hablan de que hay un cierto engreimiento del deportista de excelencia. En general trabajan con atletas olímpicos. ¿Ya? Y sobre estos elementos, que además permiten que haya foco, aparecen desafíos a nivel del entrenamiento, de la competición y del momento post-competición. Quizás lo que más destaca acá es que no solamente hay un desempeño para el trabajo nuevamente la competición, en el torneo, sino que de preparación y de aprendizaje posterior. ¿Por qué? Porque se entiende que un desempeño excelente requiere un estilo de vida. Y eso va a suponer combinar metas de corto plazo con largo plazo, con la capacidad de controlar el ambiente, entre comillas, cómo logro combinar mi estilo de vida con las exigencias de la familia, ¿ya? Del trabajo del deportista, con el desafío hasta el límite, y sobre eso tener la suficiente confianza en la competición para manejar la presión, ¿ya? Y con elementos anteriores, como la conciencia de los pensamientos y emociones, con el control del ambiente. Y posteriormente, en lo que tiene que ver con la postcompetición, con la posibilidad de aprender. Y desde el aprendizaje y confianza logrado en el deporte, extenderse hacia otros dominios o campos. ¿Ya? Yo aquí quiero enfatizar de nuevo esta idea de que el mental toughness es una capacidad que supone un círculo virtuoso, en la medida que la gente aprende, se esfuerza, logra o interpreta un logro que le permite
reflexionar y reconocer sus límites y aprender a aprender. ¿Ya? Cuando uno puede empezar a reconocer los prejuicios que tiene con uno mismo, eso permite superar límites. Y después lo vamos a conectar a la teoría general de motivación, tiene que ver con marcadores, con que las personas sean capaces de superar un límite que creían imposible o que creían muy difícil, y esta conciencia de superación, ¿ya? De que me fue bien donde yo creía que era muy difícil, me genera confianza para enfrentar unos nuevos desafíos. Entonces, ¿qué tenemos? El primer modelo del atleta corporativo, con Jim Rohn, los modelos propiamente deportivos que se han mantenido en ese mundo, con lo que vimos con Jones. Y ahora vamos a revisar el MTQ48, que es un instrumento, un cuestionario, posiblemente el más usado en investigación y difusión. Se debe a Peter Crouch y a Keith Earle, que están en la fotografía, junto con otros autores que han participado. ¿Qué se puede decir del instrumento? Tiene uso hasta el día de hoy. ¿Ya? Voy a mostrar aquí un par de datos. Hay algunos autores que han encontrado que funciona y factoriza bien, como Dogman, que está arriba, en 2018, pero hay otros como Birch que plantean que en realidad no factoriza bien. Eso suele ocurrir con los instrumentos. Y eso ha generado discusión respecto a si su modelo, que es el de las 4C, es realmente efectivo. Las 4C van por, en el inglés, control, compromiso, confianza, y desafío, que es challenge en inglés. Ahora, ¿qué es lo que ellos plantean? Temas que más o menos se superponen con los anteriores, pero que están asociados más bien a resultados. Primero que nada, hay efectivamente una persona que confía en sus habilidades y que confía en que puede manejar dificultades en las interacciones, que es lo que está marcado en rojo como confianza. Que siente que tiene control sobre sus emociones y control sobre su desempeño general. Que tiene metas claras y está orientado a entregar resultados en esas metas en el corto plazo y en el largo plazo. Y que ha aprendido a aprender, y que incluso puede aprender desde el fracaso. Y eso le genera disfrute en el esfuerzo. ¿Ya? Nuevamente, aquí hay un elemento que es central y que está también en los otros modelos. La persona no solamente disfruta ganar, disfruta el esfuerzo. ¿Ya? El superar un límite personal. Obviamente, uno podría esperar que estos elementos estén relacionados, y han aparecido múltiples publicaciones que muestran que efectivamente permiten un mejor manejo de burnout, de depresión, ¿ya? De manejo del estrés. Ahora, cuando se pasa del cuestionario a la intervención, el modelo es menos ordenado que el modelo del atleta corporativo, pero tiene ciertos elementos comunes. Sacando la parte directamente física, aparece esta preocupación por el control de la ansiedad, que aparece en tercer lugar, por lograr controlar la actividad en la reflexión, la visualización de las acciones, que la gente logre imaginarse cómo lo va a hacer, cómo va a superar obstáculos, ¿ya? Que controle las distracciones o se coordine con otros desafíos que tiene su misma vida, y la definición de metas. ¿Ya? Y obviamente los autores aconsejan usar el MTQ48 para la retroalimentación, que es parte del negocio. Ahora, en esta revisión rápida de los principales modelos, ¿ya? Porque hay más, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Ya? Mental toughness es una capacidad, ¿ya? Evaluada a nivel individual, que depende de una combinación de elementos sistémicos. Yo aquí no me refería a esto en el apuro, pero al parecer en otros autores da la impresión de que las diferencias de factorización del instrumento como el MTQ se deben a que esta capacidad de disfrutar el esfuerzo y mantener control, ¿ya? No se da igual en todos los deportes. No es lo mismo tenis que rugby.
y posiblemente al pasar al mundo empresarial también es necesario complementarla con otros elementos, que vamos a ver después, ¿ya? Sin embargo, si uno pensara en los niveles de análisis básicos, tendría que decir que al menos se requiere un desarrollo de capacidad física o el mantenimiento de una capacidad física mínima, no estar enfermo, estar saludable. Se requiere integrar el manejo del estrés, de la ansiedad. Se requiere el desarrollo de reflexión y autocontrol para aprender y controlar la actividad. ¿Qué es lo que estoy haciendo efectivamente? Es necesario un manejo de las metas de corto y largo plazo, ¿ya? Y que esto da como resultado esta capacidad de sentirse seguro. En todos los modelos se hace énfasis en que no es una capacidad o un rasgo innato, sino que la gente aprende a sentirse seguro. Y esta seguridad llega al punto en que se disfruta la exigencia y se siente orgullo del proceso de aprendizaje e incluso del sufrimiento soportado, ¿ya? No sé si alguno de los que está escuchando ha tenido como hábito, por ejemplo, levantarse temprano, lo que hoy día se aconseja 5 o 4 de la mañana en algunos tipos de atletas, por el puro gusto de aprender a autocontrolarse y sentir que uno puede. Esta es la base del mental toughness y esto es lo que los autores que trabajan en este campo han traspasado directamente. Ahora, sí es necesario preguntarse si basta con esto o si esto se aplica siempre. Y por eso quiero revisar algunos elementos adicionales. Y lo primero es entender el contexto. ¿Por qué mental toughness ha recibido tanta atención? ¿Ya? Bueno, y más allá que la pandemia en este momento, el contexto general es la sociedad del riesgo. Particularmente desde fines de los 60, la sociedad ha ido cambiando. Los modelos de familia, los roles sociales han ido cambiando. Y esto se ha hecho en el contexto donde las explicaciones ideológicas macro, como el destino, la clase, incluso la divinidad, se han debilitado como explicaciones del destino individual. Aquí estoy siguiendo a Giddens. Vivir en un universo de alta modernidad es vivir en un universo de alternativas y riesgos. ¿Ya? La persona aparece como obligada a ser feliz, a controlarse, a un desarrollo óptimo. No le puede echar la culpa al destino. Entonces, si fracasa, la culpa es de él o de otro. Y vamos a tener entonces una sociedad exigida, ¿ya? Todos tienen que ser líderes, y posiblemente muy ansiosa, lo cual va a derivar en miedo, rabia, pena. Ahora, a este contexto que es fundamentalmente ideológico se agregan dos elementos que es importante también entender. En este periodo, desde fines de los 70 en adelante, hemos experimentado el proceso de informatización. ¿Y qué implicó esto? Fundamentalmente que pasamos de un trabajo de proceso estable, de descripción de cargo, donde lo que se hacía estaba definido por normas y procedimientos. Pero la informatización permite automatizar particularmente todo lo que es trabajo estable. La línea de montaje se robotiza, los procesos administrativos se informatizan. Y la sociedad empieza, como economía, a mutar hacia servicios. Hoy día en Chile, tranquilamente, el 80% de la gente trabaja en servicios. Y los servicios suponen relaciones y procesos flexibles. Yo puedo fabricar un zapato siempre igual, pero la verdad que atender de una manera amable requiere muchas veces interacciones. Y si ya estamos hablando de enseñanza, educación, cuidado, uno se tiene que adaptar al paciente o cliente. Ya agreguemos la pandemia y los cambios de interacción en que todos tenemos que además ser entretenidos y divertidos. Bueno, el punto es que el cambio de procesos, desde procesos estables, siempre iguales, del formulario, a interacciones, va disminuyendo estructura y va aumentando la exigencia emocional. Un obrero puede estar triste y fabrica el mismo zapato, dentro de cierto margen, obviamente. Pero el mundo donde tengo que ser espontáneo, feliz, la verdad que con relativamente poco estrés, ¿ya? Uno deja de ser espontáneo y simpático.
estar deprimido no es solamente una patología, es un hándicap laboral. Y nuevamente entonces aparece mental toughness. Y voy a agregar aquí rápidamente un elemento que adicional. ¿Ya? Los idiomas, que es el software con el cual pensamos, porque uno piensa en el idioma que habla habitualmente, ¿ya? Fueron desarrollados en un momento en que no había mucha necesidad de explicación. Entonces, esto yo lo comento siempre, pero es clave. Los verbos no dicen lo que uno hace, dicen lo que resulta. Cuando uno dice, mira, aprieta el perno con 50 libras de presión, eso no es lo que hace el obrero mecánicamente, es lo que le pasa al perno. Cierra la puerta o abre la puerta, es lo que le pasa a la puerta. El cómo, en general, la gente lo ve, lo aprende viendo. Pero cuando estamos en una economía de servicios e innovación, el problema es que enseñar, innovar, crear, no se ve. Hay un problema de control volitivo importante. Como cuando la gente quiere dibujar, y el dibujo no sale como lo que uno está viendo, pese a que uno lo está viendo. Algo pasa que uno no controla bien sus movimientos. ¿Ya? Esto genera ansiedad per se. Es esencialmente ansiógeno, incluso en gente que habitualmente podría estar más tranquila. Lo voy a colocar en un ejemplo de pregunta, para que quede más claro. En el mundo antiguo, si uno le preguntaba a alguien algo, tenía que ver con conocimiento. Por ejemplo, ¿cuándo Colón descubrió América? Entonces la gente decía el 12 de octubre. Y la respuesta era igual para todos. Y uno se quedaba tranquilo porque había una respuesta correcta, el 12 de octubre. Pero si yo a una persona le digo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con este cliente? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con este cliente? No necesariamente se responde igual, ¿ya? En todos los casos. Distintas personas con distintas capacidades lo van a hacer distinto. ¿Y qué es lo mejor para este cliente? Uno no tiene el mismo nivel de control y seguridad que con el 12 de octubre. Entonces, para explicarlo, el mental toughness como concepto se extiende al mundo laboral porque hay una ideología de la responsabilidad personal sobre el destino que se da en un contexto donde precisamente las tareas tienen más exigencia emocional y hay menos control. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque es lo que nos permite empezar a pensar en cómo complementarlo. Nuevamente, tengo que recordar, no es lo mismo desempeñarse bien y controlar la ansiedad que produce, no sé, correr una maratón, con todo el esfuerzo que eso implica, que, por ejemplo, implementar un sistema de servicio en una fiscalía o manejar la pandemia en un hospital, ¿ya? O una cadena logística. El tipo de desafío en lo que tiene que ver con los elementos cognitivos y de coordinación va a ser incluso más complejo que en un equipo de rugby o en un equipo de voleibol. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí el resumen. Desde fines de los 60 se hace más intenso el proceso de cambio, ¿ya? Cambia la estructura y disminuye el control sobre actividades más complejas. Y eso es lo que va a aparecer, o va a hacer aparecer un montón de conceptos y herramientas, desde la accountability, ¿ya? Hasta los sistemas de control de gestión, hasta la necesidad de felicidad empresarial. Espero que la idea haya quedado clara, porque nuevamente, mental toughness es un buen constructo, pero hay que complementarlo. Voy a aplicar esto muy rápidamente. Miren, la investigación hoy día nos dice que posiblemente el mental toughness, dado este contexto, tiene que ver con varios otros conceptos que se están desarrollando. Por ejemplo, con sabiduría, un concepto posterior a inteligencia, que la gente tome buenas decisiones, depende de las experiencias que tiene, de que pueda analizar y aprender, de que pueda reflexionar, ¿ya? Obviamente, lo que tiene que ver con el control de la salud, aquí estoy viendo a Antonovsky, por la idea de salutogénesis, es necesario un sentido de coherencia, una confianza básica mínima en el propio control. Engagement, tiene elemento de estado, flow, ¿ya? Donde, miren, flow, para el que no lo conozca, es como lo que a uno le pasa cuando está haciendo un puzzle o jugando Lego, como que no puede parar, ¿ya? Se le pasa el tiempo, uno se siente contento y en control. Pero eso requiere un equilibrio entre
el nivel de exigencia y el nivel de capacidad percibida. La persona tiene que sentirse competente, sentir que puede manejar esto. O esto obviamente se asocia al nivel de seguridad, pero sentirse seguro sin tener efectivamente competencia es una fantasía narcisista. Yo tengo que tener información y capacidad en un cierto campo. ¿Ya? Bueno, y obviamente han aparecido muchos conceptos asociados al fracaso de esta fortaleza mental, desde el locus de control externo, desde la desesperanza aprendida, desde el control externo de otros, que termina con la idea de burnout. ¿Ya? Cuando la gente efectivamente siente que se dedicó a algo que no vale la pena y que le produce mucha ansiedad y fatiga. Sería el anti-mental toughness. Pero ¿de qué nos sirve revisar esto? Que fue muy rápido. ¿Ya? En la larga lista de modelos, uno podría pensar que mental toughness como capacidad facilita elementos como flow o engagement. Y que al mismo tiempo, ciertos elementos que aportan otras teorías nos permiten identificar precursores que ya estaban en la teoría, como, por ejemplo, el poder reflexionar, el poder desarrollar pensamiento crítico sobre la manera en que estoy manejando mi ansiedad, que es algo que ya venía de los modelos conductuales cognitivos de manejo terapéutico. Bueno, ya hay una gran cantidad de teorías sobre el fracaso. Por tiempo, en lo que tiene que ver con las teorías históricas, yo me voy a referir solamente a 3 ideas rápidas, ¿ya? Que tienen que ver con el desarrollo de seguridad y control, ¿ya? Porque en algunas ocasiones hay gente que ha pensado que el control es como una suerte de control obsesivo, que no es el caso. Lo que aporta el liderazgo y lo que aporta el trabajo en equipo. Mental toughness podría ser facilitado por un trabajo en equipo y ser no solamente una capacidad individual. Entonces, en lo que tiene que ver con seguridad, miren, aquí la idea central es acordarse de que todas las teorías de la motivación, partiendo desde el complejo de inferioridad de Adler, ¿ya? Hablan de una sensación sana de control sobre sí mismo. Lo que expresa el complejo de inferioridad no es que uno se crea Napoleón, es que el bebé construye su mente, tiene una existencia cognitiva, psicológica, desde depender de la madre. Y por tanto, el controlar algo es intrínsecamente satisfactorio. Por eso que algunos niños pequeños de repente botan cosas en la casa. Y les gusta ver, botar un libro, o botar algo, y botarlo, y ver cómo se cae. Cuando uno bota la comida, está por lo menos controlando la comida. Y eso es satisfactorio cuando uno es un bebé y no puede hablar. Ahora, sobre esa capacidad de control es que se desarrolla toda la teoría posterior. Aquí, siguiendo a Hensberg, uno ve que el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, lo que permite esta expresión de sí mismo es la zanahoria motivadora. Y que en cambio lo que genera insatisfacción es todo lo que implica control externo, desde las políticas de procedimiento, la supervisión. El modelo de Hackman y Oldham, que hace énfasis en lo mismo. Las tareas que generan más motivación intrínseca son aquellas donde uno percibe que hay significancia, responsabilidad y aplicación de conocimiento, ¿ya? Que permiten la expresión de uno mismo. A la inversa, lo que produce más desmotivación es el control externo. Por tanto, si uno sigue hasta acá y toma otras teorías como la expectativa, la teoría de las metas, ¿ya? Es muy claro que controlar y sentir que uno logra superar dificultades es intrínsecamente motivador. Ahora, ¿qué es importante acá? Que esto tiene que estar marcado por ciertos eventos. Estas son fotos de la Legión extranjera, son los que inventaron los autores. Esta situación de esfuerzo y trabajo en equipo, donde la persona, por un lado, entre comillas, borra su identidad civil, y logra la sensación de que en equipo, en conjunto con otros, logró superar algo.
Y esto tiene que ser un marcador, ¿ya? Un rito de pasaje, algo que le permite reconocer en sí mismo un cambio de capacidad, ¿ya? ¿Por qué van a ser importantes estos marcadores también? Porque permiten no solamente compararse, ¿ya?, contra un modelo, sino que van a permitir que la gente aprenda estrategia y gestión. Acuérdense, los valores en una cultura se traspasan a través de historias que muestran cómo se hacen las cosas. Y nuevamente, dado que el lenguaje no te dice cómo se hacen, el modelo de rol, la historia, te permite organizarte. Y en la velocidad en que estamos, porque esto va a ser relevante, ¿ya? Y aquí, en realidad, me voy a saltar parte del tema de los valores, ¿ya? Porque es lo que va a permitir o relacionar el liderazgo con el mental toughness. Aquí estoy siguiendo un artículo de Shamir, House y Arthur, que es interesante, cómo efectivamente el líder carismático o transformacional logra influir, ¿ya?, y lograr comportamientos de autosacrificio, ¿ya?, lograr compromiso con una meta. Esto sería equivalente a lo que habíamos hablado al comienzo de esta capacidad espiritual de conexión con metas de largo plazo. Y de lo que estamos hablando tiene que ver con proveer explicaciones ideológicas de que por qué es importante este esfuerzo, que hay una énfasis de la identidad colectiva, contextualizar las dificultades para entender que tienen un plazo, que van a ser superadas, hacer referencia al valor, a las capacidades del seguidor, en este caso de la persona que va a desarrollar mental toughness, hacer referencia a la eficacia colectiva, expresar confianza. Esto es clave para que la experiencia marcadora se interprete dentro de la identidad, para que el sufrimiento no sea algo externo. Y aquí, como he estado rápido, déjenme que conecte un poco más. Mental toughness no es solamente el esfuerzo, es este esfuerzo que tiene que ver con una meta mayor. Ahora, si yo tengo un esfuerzo y siento que fue un esfuerzo externo, impuesto, tuve que ir a hacer esto, me obligaron a hacer esto, aun cuando tenga éxito, la sensación identitaria va a ser negativa, va a generar resentimiento. Tiene que haber una reinterpretación que permita sentir que yo logré que una parte de lo que yo quería, ¿no?, estaba puesta ahí, para sentir que esto que logré entonces es una expresión de mi identidad y de mi propio logro, incluso aunque fracase. Esto es importante para conectar, como hablábamos, mental toughness con el trabajo en instituciones públicas y privadas que están sometidas a estrés, incluso a nivel de ejecutivo en la empresa privada. No es que me dejaron haciendo esto, no es que a nadie le importe, es que estoy construyendo algo, la patria, un logro, mi futuro. Y lo último acá, que es importante, el liderazgo no solamente tiene una influencia directa, de hecho, la arenga puede que no afecte tanto, como aparece acá, el liderazgo directo sobre el comportamiento ciudadano, sobre el esfuerzo final, o sobre el engagement, algo afecta, pero lo que más afecta es la cohesión, el trabajo de los pares. Un buen líder logra, como estábamos viendo en la lámina anterior, no solamente conectar con la eficacia individual, ¿ya?, logra generar cohesión en el equipo. Y cohesión es lo que en todos los estudios tiene mayor correlación con superación de las dificultades, coping, con resiliencia, con esfuerzo, ¿ya?, con comportamiento ciudadano. Es más del 50% de la covarianza en esto. Entonces, disculpándome y pidiéndoles disculpas por lo rápido que hemos pasado, ¿ya? Miren, primero que nada, los modelos de mental toughness hablan de una capacidad que tiene que ver con lograr mantener un esfuerzo y aprender y sentirse orgulloso. Esto se da en un contexto donde ha aumentado la capacidad de exigencia emocional de la tarea y al mismo tiempo ha disminuido el control. Y cuando uno revisa la teoría, parece relevante pensar que el mental toughness está en todas las teorías de motivación previa, esta idea de que hay que lograr seguridad, pero que hay un rol
en el trabajo de los pares y de la jefatura en ayudar a esta interpretación, ¿ya? Y en que la persona sienta pertenencia sobre el desafío. Me disculpo a los que no les gusta el fútbol o Bielsa, pero en muchas empresas, cuando uno habla de esta capacidad del líder para hacer esta conexión, ¿ya? Bielsa aparece como un ejemplo. La gente siente que si sigue ese camino de esfuerzo, al final va a ser mejor. Y lo último, pero esto requiere que uno logre explicar cómo. Y lo último, en esta pasada muy rápida, ¿ya? ¿Cómo logramos que alguien se defina desde el disfrute del esfuerzo intenso o prolongado y que tolere fracasos? Ya que lo que importa en su identidad y autoestima es el control sobre sí mismo. La confianza en sí mismo, para ser racional, debe ser basada en capacidades de aprender, ¿ya? Y manejar dominio. Y esto, nuevamente, lo menciono, puede ser más complejo en algunas instituciones públicas y privadas, ¿ya? Y ojalá podamos, bonus point, integrarlo dentro del grupo, porque los grupos ayudan a procesar, a aprender, a comprometerse, ¿ya? Y a sostener el esfuerzo, esperando que esto se traslade a otros dominios. Entonces, uno tendría que aquí nuevamente revisar lo básico, ¿ya? Primero es necesario que se establezcan vínculos de confianza. Ahora, confianza no significa dulzura. Puede ser una confianza exigente y dura, ¿ya? Pero que permite que la persona pueda reconocer errores, ¿ya? O incluso que no pueda esconder los errores. Pero esto se da en un marco de un beneficio mayor, ¿ya? De un marco ideológico de confianza en la meta de largo plazo. Hay que asignar tareas difíciles, ojalá inicialmente físicas o estructuradas, que impliquen una progresiva superación de límites, donde la persona aprende a aprender, desarrolla la confianza, aprende a reflexionar, ¿ya? Nuevamente, bonus point, si hay integración con equipos. Y aquí estoy retomando los primeros modelos como los de Jones. Es necesario ir ampliando información y modelos para que la tarea básica, que puede ser la deportiva, se extienda a otros dominios, como el cambio, las relaciones interpersonales, la gestión de proyectos, el trabajo técnico. Y es importante conectar en todo esto las tareas concretas con los valores o fines últimos. Y aquí tendríamos un elemento básico en esta descripción del plan de trabajo que integra los otros modelos que hemos visto tan rápidamente. Ahora, ¿es esto suficiente? No. Si uno va a la práctica, tiene que entender que la meta final no solamente lograr con seguridad y un deseo de poner el hombro. El problema es que lograr implementar un programa de mejoramiento continuo, ¿ya? A nivel organizacional va a requerir generar información, va a requerir planificar en conjunto con clientes, contrapartes, reguladores, usuarios, va a requerir conseguir recursos, va a requerir tener que trabajar en equipo finalmente. Entonces, los elementos de valores y creencias asociados al mental toughness, ¿ya? Que vale la pena, que se puede, que requiere esfuerzo, ¿ya? Tienen que ser complementados con los modelos que permitan entender cómo se hace. Y va a ser necesario agregar y entrenar conocimientos técnicos, nuevamente generar información, e incluso fortalecer especialmente elementos como el pensamiento crítico, esta capacidad de pensar sobre cómo pienso, ¿ya? Mi jefe no escucha o mi jefe no confía en mí. Esto no se puede hacer, soy malo para las matemáticas, ¿ya? O es que en realidad no entrené o no aprendí o no estudié de la manera que había que hacerlo. Y en equipos va a ser necesario integrar esto dentro de la estructura formal, ¿ya? Y contar con los recursos que se requieren.
Resumo entonces en una idea. Mental Toughness es un constructo útil, semejante a otros, y hay 3 o 4 modelos que nos permiten entender que hay que trabajar para lograr esta confianza, perseverancia y buen desempeño en distintos niveles, desde lo físico, lo emocional, el análisis cognitivo, el manejo de metas y propósitos. En esto es importante entender que esto va a ser una relación de trabajo, ¿ya? Y ahí es donde viene la parte del liderazgo, que posiblemente se trabaja mejor en equipos. Y lo último, y es que cuando queremos transformarlo en efectividad organizacional, ¿ya? No solamente un esfuerzo individual o una motivación individual, es necesario complementarlo con otro tipo de competencias, con conocimientos, con información, con habilidades, en un plan de trabajo. Discúlpenme todo lo rápido. Gracias. Pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Juan Andrés. Ahora vienen las preguntas que han realizado una serie de preguntas que yo creo que son muy pertinentes, muy interesantes. Por ejemplo, una pregunta plantea si la perspectiva del mental toughness se puede incorporar, por ejemplo, a los procesos de selección de profesionales que incorporan áreas de innovación o incertidumbre. Entonces, esa es una pregunta. A ver, como hemos visto, mental toughness es una capacidad. Entonces, uno podría evaluar en selección algunos elementos que son individuales dentro de la capacidad. Por ejemplo, los hábitos. Es decir, la persona tiene hábitos de, y aquí sigo el primer modelo, Jim Loehr, de mantenimiento de su capacidad física, de control de la ansiedad, de reflexión. Pero posiblemente ciertos elementos como información o conocimientos técnicos que estén asociados a, sobre todo en áreas claves de desarrollo, por ejemplo, gente que maneja, no sé, Scrum o Ágil, ciertos temas asociados a los clientes puede que no los maneje, y eso va a ser una causa de ansiedad. Entonces, por sí mismo, el nivel de control de la ansiedad cuando yo te cambio de ambiente puede variar. Acordémonos, es distinto a la persona que juega tenis o que hace una carrera de maratón, que puede cambiar de carrera o de competidores, pero que es esencialmente la misma tarea, que un analista que tiene proyectos distintos. Y por tanto voy a poder evaluar algunos elementos y otros voy a tener que considerarlo en el proceso de onboarding o de inducción, ¿ya? Para mantener la capacidad que la persona potencialmente tenía o había demostrado en el pasado. No sé si eso responde a la pregunta más o menos. Sí, muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con que en Chile prevalecen las organizaciones jerárquicas, más bien autoritarias. ¿Qué tan posible es lograr esta relación de confianza, ¿no? Que es parte por lo menos en el MTQ 48 plantea uno, y tú lo desarrollas harto, el tema de la confianza? Ya, miren, aquí es importante entender que estamos hablando de, cuando hablamos de confianza, de al menos 3 tipos de confianza distintas. Una cosa es la confianza básica personal en mis capacidades. Lo que Antonovsky habla de una cierta coherencia, de que en general creo que voy a poder superar dificultades a pesar de que haya incertidumbre. Eso uno debería poder trabajarlo y sería la tarea del jardín infantil, lograr que todos los niños, y antes de eso en el buen apego, que todos los niños tengan esa confianza. Otra cosa es la confianza de valores, un nivel superior. La persona no roba, no miente, llega a la hora. Que lamentablemente es parte de la estructura productiva en la burocracia mecánica o la empresa de estructura simple, así como el patrón de fondo que tiene empleado y que quiere que obedezca. Esa confianza es casi una dificultad, porque lo que uno quiere en estructuras horizontales descentralizadas, en el mundo contemporáneo, es que la persona sea autónoma. Y para lograr autonomía, requiero más que confianza de valores, requiero confianza en el criterio. Me explico, es distinto que la persona no robe a que, por ejemplo, decida como yo,
maneje eventualidades como yo, haga excepciones como yo. El como yo es clave, eso se llama confianza de criterio. La confianza de criterio se forma planificando por escenarios. ¿Qué hacemos si hay una mejor situación? ¿Qué dificultades podemos encontrar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en la medida que planifico en conjunto, logro estar seguro de que la otra persona comparte mis criterios, o llegamos a un cierto consenso, o por último, al menos sabemos de qué estamos hablando. En Chile, efectivamente, necesitamos pasar de confianza de valores a confianza de criterio. Y mi recomendación para consultores e incluso profesionales es que entiendan que el rol más relevante de un profesional ejecutivo no es el liderazgo hacia abajo, sino el followership, la relación hacia arriba. ¿Cómo logro confianza de criterio? ¿Cómo llego a planificar? Y le digo a mi jefe, mire jefe, yo entiendo que no nos conocemos y que usted piensa que yo debiera entender. ¿Ya? ¿Cómo es posible que yo sea una cucaracha que tiene dudas? Sin embargo, hay cosas que no tengo claras. Y necesitaría chequear si esto o esto es lo correcto. Esa conversación es lo que abre la posibilidad de la planificación conjunta y el desarrollo de confianza de criterio. Para conectarlo a lo que estamos hablando, Mental Toughness es un buen modelo, un buen concepto, pero no explica todo. Yo necesito integrarlo, como había hablado antes, con sistemas de control de gestión y liderazgo y trabajo en equipo para lograr que funcione. En esa línea habría que trabajar hoy día. ¿Cómo logro confianza de criterio? Traduzco. Planificación por escenarios. El buen médico, el buen fiscal, el buen profesor no trabaja bien porque tiene el jefe encima. Trabaja porque comparte criterios y tiene apoyo político interno. Disculpa, Regina, no sé si... No, sí está... Yo creo que... otras preguntas tienen que ver con justamente lo que tú hablaste, del buen profesor, del buen abogado. ¿Cómo ves que este concepto de mental toughness puede ser desarrollado en los colegios, desarrollado en las universidades, como desde, diríamos, tú planteaste ahí una imagen de una guagua, ¿no? O sea, cómo desde pequeños podemos desarrollar este mental toughness, por eso, desde el colegio, desde las universidades. Responder eso requiere varios análisis distintos por esto. Yo sé que es una pregunta compleja. Relaciones, estructuras, pero miren, voy a lo central. Partamos por lo básico. Como mencionaba hacia el final de la presentación, mi experiencia tratando de factorizar instrumentos de mental toughness y viendo la aplicación en coaching me dice lo siguiente. Mire, partamos con que la gente aprenda a aprender, que logre superar algún desafío, ojalá físico o concreto, manejable, ¿ya? Y que pueda reflexionar sobre cómo lo hizo y aprendió. ¿Ya? Desde este punto de vista, esto se relaciona mucho con, me lo han preguntado en otras ocasiones, con los esquemas mentales de Carol Dweck. Es distinto que si yo fracaso, yo diga, me fue mal porque el profe es una cucaracha maleola, que es injusto, o porque soy malo para las matemáticas, que me lleva a una interpretación del fracaso con una identidad negativa, a que yo pueda entender que aprender no es lo que hago, es lo que resulta, y que tengo que estudiar distinto para distintos tipos de materia, con distintos niveles de incertidumbre. Esa explicación del cómo yo paso del aprender, y que a veces aprender incluso no es suficiente, comprender no es suficiente. La gente cree que aprender basta con entender la idea, no desarrollar la capacidad, que puede implicar una práctica posterior. Toda esa ideología del aprender a aprender, que está también el concepto de creencia epistemológica, es clave para que la persona aprenda a sentirse segura y que cuando fracasa pueda hacer un análisis que le permita manejarlo de una manera útil. Allí hay una primera línea de trabajo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en los próximos años, y en eso hay estudios a nivel de la universidad, es que vamos a pasar desde una sociedad que se focaliza en entregar contenido, lo cual sesgaba a la gente
a creer que bastaba con aprender de memoria o entender algo, a una sociedad que requiere capacidades, habilidades. Y las habilidades no se aprenden, se desarrollan. Por tanto, el traspaso hacia lo práctico en equipo, lleva un esquema de esfuerzo progresivo, de simulaciones, es algo que va a ayudar en el trabajo. Si yo lo llevara al mundo de profesional de inducciones y capacitación, el tema es que yo no quiero traspasar contenido, ideas o modelos. Quiero que la gente se ponga en el rol y aplique conocimientos directos y modelos directos en el manejo de situaciones complejas. Y que el avance progresivo en el nivel de dificultad va a fortalecer la confianza en sí mismo, pero también la efectividad práctica. Juan Andrés, tú mencionaste en varias ocasiones que hay que aprender desde el fracaso. Sí. No obstante, a nivel organizacional, cuando las personas fracasan, ¿ya? Tienen un mal desempeño, se les evalúa como si tuvieran un mal desempeño. Y eso dificulta el desarrollo de carrera, incluso hace que desvinculen a las personas, eufemismo para decir que las despiden, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se pueden desafiar a las organizaciones para que, y a nuestra sociedad también, para que aprendamos desde el error? Miren, voy a responder desde la respuesta pragmática. Mi consejo es ocupar algún instrumento como Crew Management, Crew Resource Management, ¿ya? Modelos de calidad que se ocupan en hospitales, vienen de la aviación o la industria, y que uno aplica una encuesta. Y la encuesta, una de las cosas que va a medir es si en realidad la gente puede reconocer errores sin ser castigado. En el momento que aparece la encuesta, y que en la encuesta de clima o la encuesta de diagnóstico, alguien sale mal. Ya, lamentablemente, en el esquema actual, eso mismo obliga a que la gente trate de mejorar ese resultado. Eso hay que manejarlo porque produce rabia muchas veces a los ejecutivos, que les gusta controlar. En un sistema sin control de gestión, la gente controla mirando. Y es más bien autoritaria, como hemos hablado. En la medida que tengo un sistema de control de gestión y puedo controlar por capacidades, me permito o me relajo lo suficiente para poder analizar en conjunto. El primer paso para esto sería que esté en la medición de clima, si la gente puede reconocer errores. Y en segundo lugar, el problema es que hay que pensar que el autoritarismo no es un fin en sí mismo, es un medio. Una estructura simple, con malos indicadores de control de gestión, no alineados, sin información, tiende a ser autoritaria, porque es la única manera de controlar. Si yo quiero que el dueño, patrón, papá, o la dueña, mamá, gerente general, se allane a soltar la mano a la empresa familiar, o incluso en el Estado, necesito darle otra manera de controlar a través del sistema de control de gestión y procesos de certificación, o sea, de planificación y certificación de capacidades. Aquí estamos hablando del mismo nivel de transformación digital, desde estructura burocrática a gestión de proyectos. Veo que hay gente que levantó la mano. Sí, estoy en por orden, ya, me quedo tranquilo. No, está bien, sí. Alguien, porque estoy viendo las preguntas y el chat en forma simultánea. Hay una pregunta que más que una pregunta es una aclaración. ¿Cómo se relaciona el mental toughness con el desarrollo de la identidad? Es una buena pregunta, ya. Como explicaba antes, las teorías actuales, sobre todo de identidad positiva, lo que muestran es que la persona experimenta e interpreta una situación de una manera que le resulta útil. Me explico. Y aquí sí retomo con Carlos Dweck. Si yo creo que me va bien porque soy inteligente o bonita, el problema que tengo es que aunque me vaya bien,
Los atributos no los controlo. ¿Ya? Ser inteligente, y los trabajos de Carol Dweck en eso son muy útiles, te genera ansiedad. En cambio, cuando me va bien porque soy perseverante, porque me controlo a mí mismo, porque manejo una metodología para aprender, eso me da la seguridad para incluso aunque fracase, mantenga esta imagen positiva de mí mismo. ¿Ya? Necesito atribuir las causas del éxito a elementos que sean de control volitivo. Entonces, en la medida que los profesores, líderes, familiares, los padres, interpretan los éxitos de un niño en base a la actividad que realiza, que es de control volitiva, uno va desarrollando el mental toughness y una autoestima, entre comillas, positiva, no narcisista o mínimamente narcisista, en el sentido de una ideología de sentirse mejor que el resto. Me siento mejor que la versión anterior de mí mismo. Esa sería como la respuesta general. Y la relación va en el tipo de causa. No, está bien, perdón, disculpa. ¿Sí? ¿Y cómo se vincula el mental toughness con resiliencia y por el contrario con el estrés, con el burnout y más en contextos actuales, ¿no? Ya, estamos... a ver, lo que uno debiera esperar es que efectivamente si la persona desarrolló esta capacidad de aprender, de focalizarse en metas de largo plazo y de controlar su estado físico y ansiedad, va a manejar mejor el estrés. Eso sería como la hipótesis general. Ahora, la relación con resiliencia es la siguiente. Resiliencia ha recibido también mucha atención en los últimos 30 años y se ha diversificado. Y lo que se ha visto es que hay resiliencia específica. Hay desde la resiliencia de la familia del militar que he enviado a una asignación, deployed, hasta resiliencia de pérdida afectiva o familiar. Y esas resiliencias son relativamente distintas. ¿Ya? Igual que las inteligencias múltiples, lo que ocurriría es que la gente va generando representaciones sobre un cierto dominio con ciertas reglas lógicas en ese dominio. Entonces, yo cómo lo tomaría en este momento. El mental toughness que parte en ciertas tareas más bien de tipo concreto, como los deportes, permitirían que la gente maneje fracasos, se llama resiliente entre comillas, en un cierto ámbito. Si yo quiero que el mental toughness se extienda hacia otros ámbitos, como he mencionado, es necesario complementarlo con modelos de rol e información que permitan que la gente, nuevamente, extienda ese aprendizaje, esa sensación de seguridad hacia otro ámbito. Para colocarlo en castellano, yo puedo tener un niño que es seguro en un cierto ámbito, es seguro jugando a la pelota, pero cuando va al examen oral, se estresa y se queda mudo, congelado. Y es porque no hay gente segura, hay gente que se siente segura en un cierto dominio. Y eso es lo que hay que extender. Pero eso también requiere no solamente una cosa mágica de que estás bien, sino que yo aprenda a aprender en ese nuevo dominio. No sé si logré responder al menos lo básico de esa pregunta. Si el mental toughness es una característica más bien individual, no es un riesgo poner el foco solo en el individuo y no desarrollar estrategias de apoyo organizacional para las personas, porque es como decir, tú tienes o no tienes, por decirlo de alguna manera muy burda, tienes o no tienes mental toughness desarrollado, ¿ya? Entonces el problema es tuyo, el problema no es mío, no es organizacional. A ver, eso no es una pregunta, una afirmación y estoy plenamente de acuerdo. Por eso explicaba, el concepto aparece como una capacidad individual asociada a deportes, tareas más bien concretas. Bien, ahí es 100% útil, si yo estoy pensando en cómo apoyo un corredor de fondo. Pero cuando quiero transformarlo a un modelo de apoyo en equipo ejecutivo, claramente lo tengo que complementar. Y por eso no tengo la vuelta larga entendiendo los otros conceptos, la teoría base o el contexto y estructura.
mi recomendación sería que, mira, cuando uno quiere implementar un cambio de estructura hoy día, que es lo que estamos todos en la gran carrera de la transformación digital, desde estas estructuras burocráticas o simples, donde había un gran patrón que mandaba, tenía un plan, y vía supervisión se controlaba procesos, a este nuevo mundo de proyectos y servicios, que requiere competencia, trabajo en equipo, sistemas de control de gestión. Mental Toughness es bueno para apoyar gestión del cambio, como concepto, pero tiene que ser complementado con un apoyo de líderes que interpretan adecuadamente y que permitan la experimentación y este error controlado. De hecho, eso es clave en el desarrollo de talento. No mandar al cabro un MBA, sino que ayudarlo a que supere sus límites y aprenda a manejar distintos tipos de desafíos. Y integración en trabajo en equipo, porque eso va a facilitar lejos el manejo de la ansiedad, el aprendizaje, la planificación. Equipos, la verdad que si funcionan bien, lejos, la mejor herramienta de gestión en procesos complejos. Y tú planteaste otro tema muy relevante, que es la reflexión o la reflexividad. Ahí, ¿qué podrías recomendar? Porque hay muchas organizaciones de distintos ámbitos, público, privado, ONG, tercer sector, digamos, donde lo que está en el día a día es el hacer, la acción, la tarea, la ejecución de la tarea, pero reflexionamos poco, pensamos poco. Y cuando alguien está pensando es como, ¿te pasa algo? Estás reflexionando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desarrollar esta reflexividad? Incluso, yo diría que probablemente vivimos apagando incendios. Tenemos como vocación de bombero en las organizaciones. ¿Ya? O sea, y eso además se valora en las organizaciones. Entonces, ¿cómo desarrollar esta reflexividad organizacional? No solo individual, sino que organizacional. A ver, hay dos respuestas aquí. Una es, primero, el tema. Efectivamente, el desarrollo de pensamiento crítico o capacidad reflexiva es posiblemente el tema más relevante en desarrollo ejecutivo en los últimos 20 años. Desde los trabajos de Jim Collins en adelante, el coaching, más que la habilidad social o la inteligencia emocional, que se considera un mínimo efectivamente, ha entendido que hay un factor diferenciador en la calidad de la estrategia. Y la calidad de las estrategias depende de entender que los problemas son complejos. Hay múltiples niveles de análisis, múltiples puntos de vista. Y cómo la gente los integra requiere efectivamente reflexión. Ahí los trabajos que mandan, diría yo, son los trabajos de Robert Keegan sobre desarrollo ético cognitivo, pero en la universidad también hay otros, como los de William Perry, muchísimo. Ahora, voy a la respuesta práctica. Yo diría que lo fundamental tiene que ver con no dar espacio para la reflexión, porque efectivamente la gente siente que no tiene tiempo, no es tan importante porque hay incendios, como tú misma mencionas. Pero sí hay que dar espacio a la planificación. Quizá nuestra mayor debilidad es que no es que no tengamos la capacidad, no planificamos considerando escenarios, considerando eventualidades. Los planes de trabajo en general se hacen asumiendo que la carta Gantt o la malla PERT son la respuesta, y la carta Gantt o la malla PERT eran herramientas de planificación para procesos industriales, para procesos estables y recursivos, donde uno siempre hacía lo mismo. Pero cada vez que uno hace un proyecto nuevo, desde un túnel minero hasta una reforma procesal penal o la reforma de salud, el nivel de complejidad es mucho mayor, las eventualidades son mayores. Y eso debió haber estado acompañado de procesos de planificación con anticipación de dificultades. Eso potencia el desarrollo de la capacidad de análisis. Por acá hay algunas preguntas vinculadas, estoy un poco como resumiendo algunas preguntas, y
Entonces, resumiendo esto, es mental toughness como capacidad individual. Tú dijiste además que la cohesión grupal permite además el desarrollo, la vinculación que hiciste, creo que en la última parte de la presentación, la correlación en que no tiene que ver directamente con el liderazgo, sino que con la cohesión grupal, ¿ya? Entonces, ¿dónde deberíamos poner el foco organizacionalmente? ¿En las personas, en la cohesión grupal, en el liderazgo? Tristemente se requiere todo. Si yo quiero cambiar la manera de trabajar en una sucursal, eso supone cambiar la estructura, cambiar los indicadores individuales, cambio la descripción de cargos, los procesos. Pero para que eso funcione, yo requiero que los equipos cambien distinto. Por ejemplo, si quiero incorporar gente con discapacidad, o quiero relacionarme distinto con los clientes, ya, voy a tener que coordinarme y manejar procesos con ajuste. Hasta en una mina, si la gente recuerda los sistemas sociotécnicos, es necesario irse ajustando. Pero eso va a requerir que haya capacidades individuales que permiten que la gente se reemplace si uno falta, si una persona va a comer, si alguien se enferma. Cambios de organización suponen cambio a nivel grupal, de equipo, y cambio a nivel individual. Incluso a nivel de cambio en las competencias o capacidades específicas. Plantear que uno es antes que otro es una discusión como el huevo o la gallina. Son sistemas que están integrados, ¿no? Y por eso es importante que aprendamos de los constructos de áreas como psicología del deporte, porque son útiles, pero tengo que entender cómo lo integro, porque no se trata de cortar y pegar un cuestionario y aplicarlo tal cual. Necesariamente hay cambio de capacidad e identidad, cambio de relaciones, cambio de estructura para manejar el desempeño. La explicación de por qué la estructura ya es más larga, pero eso es, no hay un foco, no es posible tener un foco. Y yo diría que en relación al tiempo que nos queda, la última pregunta tiene que ver con las diferencias generacionales. Si hay evidencia o investigación o tu experiencia, si hay diferencia en el mental toughness en generaciones millennials o generaciones mayores, distintas, hombres, mujeres, no sé. La verdad que no, sí creo que no he buscado por género, pero por generaciones no he visto artículos. Y yo tengo uno de una revisión de hace un par de años que salió en la revista de la Clínica Las Condes, un articulito solamente de revisión bibliográfica, donde veía diferencias generacionales y de otros tipos en enfermeras. Y la revisión la comencé por allá por 1917. Y la verdad que no hay ninguna evidencia. La gente habla de las diferencias generacionales, pero lo más probable es que lo que ocurre es que tenemos diferencias por edad, no por generación. Me explico. La gente que hoy día tenía 50, cuando tenía 18, igual que los que tienen 18 ahora. Es cierto que cambian desafíos contextuales y la tecnología, pero lo que podríamos llamar diferencias motivacionales o de estructura cognitiva no es tan claro. Incluso con lo que la gente habla habitualmente, de que los baby boomers post Segunda Guerra Mundial eran gente que estaba acostumbrada al esfuerzo y el sacrificio. En eso no hay yo por lo menos no he encontrado nunca evidencia de que eso sea efectivo respecto a los jóvenes de ahora. La teoría motivacional contemporánea se basa en la teoría, filosofía, entre comillas, de Alderfer, ¿ya? La teoría IRG. Toda la gente necesita existir, toda la gente necesita relacionarse, toda la gente necesita crecer. La forma concreta en que eso cambia, efectivamente, cambia según la cultura y los requerimientos o disponibilidades tecnológicas, pero estructuralmente como necesidad se han mantenido estables.
un cambio por fuera del comportamiento, no del nivel. Y en mental toughness, posiblemente, y ahí viene lo triste, el problema que tenemos es que no hemos mantenido estables en niveles de mental toughness relativamente bajos poblacionalmente. La mayor parte de la gente cree en la personalidad, cree que es malo para las matemáticas, cree que es tonto. Eso, de eso estamos hablando, eso es lo dañino y eso es lo común. No es un problema de la generación. Y ahí sí hay diferencias de género, o sea, estudios Sí, en educación de que las mujeres son más malas para las matemáticas o la ciencia. Claro. Ahora, pero ¿tú te acuerdas de los trabajos de Eagle? Una vez vino a la... Lo más probable es que la diferencia esté dada más bien por socialización primaria. Sí, absolutamente. Pero yo no diría que haya una diferencia en mental. O sea, yo no apostaría una diferencia en mental toughness. No habiendo visto artículos, tiendo a pensar que más bien las motivaciones periféricas asociadas a roles lo que está afectando, más que este nivel de confianza básica y capacidad de aprendizaje. Yo diría que con las preguntas, yo traté de incorporar todas las preguntas que nos hicieron en el chat y en todos los participantes. No sé si quieres agregar algo para cerrar, Juan Andrés. Agradecerle a todos los que han persistido pacientemente. Ya una demostración de mental toughness haber persistido. Bueno, yo también quiero darte las gracias a ti, Juan Andrés, por esta interesante presentación y yo diría las preguntas donde además te metí en algunos momentos en aprietos con las preguntas que te hicieron y que yo transmití. Yo creo que respetando también la hora del webinar, damos por finalizado este webinar. Les agradecemos a todas y todos su participación y en especial a Juan Andrés por compartir este concepto interesante, novedoso de mental toughness. Y también quiero recordarles, por favor, que respondan la encuesta para evaluar el chat, el webinar que les enviamos por el chat. Así que muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias a ti y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Regina, gracias a todos. Chao. Chao.